8 de la mañana con 39 minutos en esta mañana de día jueves 18 de mayo del año 2023. Lo adelantaba, ya estamos en nuestro panel de conversación habitual y saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, un gusto estar aquí con presencia de dos hombres tan interesantes. Por favor. Barbones. Sí, barbones. Un poco chascones también. Chascones, barbones, bueno. No, bueno, muchas gracias, Monse, por el calificativo. Y aprovechamos entonces de saludar también a quien está en nuestro estudio a esta hora de la mañana, sociólogo académico de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Miguel Urrutia. Miguel, ¿cómo le va? Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Muy bien, muy contento de mover el cuerpo hasta la radio. Sí, nosotros también contentos. Cuesta acostumbrarse, ¿eh? Sí, y a quien la tenemos por Zoom, porque sabemos que es muy complejo venir de Antofagasta hasta Santiago. Saludamos a la doctora en Ciencias Políticas Académicas de la Universidad Católica del Norte, la profesora Francis Espinosa. Francis, ¿cómo le va? Buenos días también por estar con nosotros. Está muteada, Francis. Ahí sí. Muy buenos días, decía, feliz de estar con ustedes nuevamente comentando política. Y sí, un abrazo grande desde regiones. Me gusta que la radio haga descentralización. Un día un poco nublado por acá, pero bastante agradable. Qué bueno, acá estamos cada día con más frío, pero bueno, es parte de la estación. Las ISAPRES, hemos hablado esta última semana, la semana pasada, respecto de la situación en la que se encuentran. Ha habido ya todas las posiciones están bien claras, la del gobierno, la de la oposición. Hay un par de iniciativas paralelas a la del gobierno, una se aprobó en la comisión del Senado, ¿no? Con votos del Partido Demócrata en formación, y también parlamentarios de la UDI-RN, y hay otra que se presentó ayer de manera más transversal. Bueno, este tema tiene hartas aristas y tiene varias, como decirlo, vertientes de análisis, ¿no? Y yo quiero partir con la del gobierno, la posición en la que se encuentra el gobierno, que ha marcado una postura bien clara. Lo dijo ayer por segunda vez consecutiva el mismo presidente de la República, que los fallos se acatan y que están dispuestos a conversar, pero dentro de esos márgenes. Bueno, ahí les quiero preguntar cómo ven esto, porque han entrado diversos actores al debate. Ayer el presidente Piñera también se refirió a este tema y aprovechó también de meter sus cuñas, ¿no? Dijo que me pareció un poco raro, hablando a nombre de quién, no sé si a título personal, de su sector. Bueno, dijo, nosotros estamos por un sistema mixto. Habló en contra de un monopolio estatal. Yo, la verdad, no he escuchado que nadie haya planteado un monopolio estatal. De hecho, lo hemos hablado acá, todos los actores, incluso de centro derecha, han propuesto o han adscrito esta idea del seguro único de salud. Bueno, habló de varias cosas, ¿no? Y se manifestó en contra de la idea del gobierno de esta ley corta. Y ahí quiero partir preguntándoles respecto del gobierno, la posición en la que está y si esto le abre de alguna manera una ventanita de oportunidad para marcar una postura distinta a la de la oposición y hacerse cargo de este tema. Ayer salieron algunas encuestas que daban cuenta que la mayoría, que por cierto el 85% del país está en FONASA, la mayoría de la población señala que el fallo debe cumplirse y hay un porcentaje importante que señala que incluso si es que eso implica la quiebra de las ISAPRES. Ahí preguntarte, Miguel, ¿cómo ves esto respecto de lo que debiera hacer el gobierno? Mantenerse firme en esta ley corta, que hay que decir también que el gobierno podría incluso no haber solicitado este plazo de 6 meses, ¿no? Hay quienes podrían también creer que el gobierno está intentando ayudar a las ISAPRES, ¿no? ¿Cómo ves esto y la oportunidad que se le podría abrir al gobierno en una situación como esta, donde además las ISAPRES están bien desacreditadas también? Claro. Gracias por enfatizar esa parte de la pregunta sobre la oportunidad, porque yo creo que de eso se trata. Decirle a un gobierno qué hacer ya es de otra envergadura. A mí no me cabe duda. Y lamentablemente sí que el problema es que como esto señala esa ventana a la que tú te refieres, uno pensaría que hay un diseño más general desde el cual abordar esta oportunidad y que sería presente en este minuto, porque sabemos que este es un gobierno que está bloqueado desde muchos puntos de vista y que
lamentablemente eso le ha significado no tener precisamente un campo sobre el cual aplicar sus ideas, su programa. Aquí en este minuto está abierto, pero entonces da la impresión que tampoco hay un fondo desde el cual extraer las medidas precisas, un diseño para poder abordar esta coyuntura en la que sí se cuenta con un campo político, ciudadano a favor. Yo estimo que eso se puede hacer de todas maneras. O sea, mirando el Frente Amplio, que está en el gobierno como parte de Aprueba Dignidad, tiene una historia con respecto a la salud pública. Es una historia breve, pero contundente. Y en ese sentido sería un buen momento para que ese diseño se explicitara en políticas más técnicas y finalmente se pudiera salir de este impasse, este verdadero secuestro que plantean las ISAPRES, girando a favor del reflujo de las movilizaciones. A mí me parece muy aventurado, ¿eh? No sé si tendrán muy buenos análisis respecto a la incapacidad de la ciudadanía chilena de responder contundentemente ante el abuso reiterado. En este caso hasta un abuso discursivo, porque además las sobreinterpretaciones y los salvadores de la salud se levantan por todos lados de maneras a veces súper incoherentes. Yo no sé si ellos tendrán muy claro que no hay ninguna capacidad de respuesta hoy día de parte de aquellos que además nos sentimos que se juega con nuestra salud, la de nuestras familias, con un segmento además, una porción de nuestra vida que es de la que depende que sigamos vivos y que sigamos vivos con ganas de hacerlo. Y por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que ni siquiera se cuida este aspecto. No lo vi venir, no vi venir esta frivolidad con la cual la élite empresarial particularmente, porque está muy inscrita en el negocio de la ISAPRES, la élite empresarial se está tomando este punto. Uh-huh. Y por lo tanto eso también, insisto, que tu previsión, Montserrat, sobre una ventana de oportunidad es absolutamente claro. Algo tiene que hacer este gobierno. O sea, si no, significaría que está apostando a otro tipo de éxitos, quizás solamente no heredarle un gobierno a la derecha, que sería, claro, un gran cambio histórico, mirado así, pero muy poco. O sea, y hay muy poco tiempo de gobierno transcurrido para no proponerse objetivos a desarrollar dentro del propio gobierno. Uh-huh. Francis. Sí, la verdad es que este tema, como muchos temas en política, da como para una multiplicidad de variables de análisis. Yo quisiera tomar al menos tres. En primer lugar, digamos, ese espíritu que tiene el Ejecutivo, o más bien la coalición de gobierno, ese espíritu ideológico de presentar la justicia social. Digamos, presentar el caso desde una justicia social, es decir, lo justo es que se pague, digamos, a quienes pertenecemos, según la encuesta criteria somos el 27%, hay quienes, digamos, se nos cobró en exceso. O sea, ese aspecto de la justicia social me parece, digamos, muy atractivo y que es validado en este caso por la ciudadanía, porque la ciudadanía también en las encuestas plantea que finalmente quiere que las ISAPRES paguen, digamos, lo que cobraron en exceso. Me parece, digamos, interesante este espíritu ideológico de justicia social. En segundo lugar, también me parece interesante esta idea de la autonomía de poder, es decir, el fallo se acata. Efectivamente, no podría haber un impacto de otros poderes porque, según la Constitución todavía vigente, hay autonomía de poder y se debieran respetar, digamos, en este caso, los fallos que plantea el Poder Judicial. Y lo tercero, que también me parece atractivo, es cómo ha ido este tema, a pesar de que somos una minoría, ¿no? Cómo este tema ha ido escalando en temas de actualidad, es decir, digamos, quienes han ido un poco tomando la bandera de lucha y ha habido confrontaciones de posición incluso, como bien decía Miguel, técnicas. En sentido de, bueno, la superintendencia ISAPRE que dice frente a las ISAPRES, el gobierno ha esperado, en este caso, una propuesta de parte de las ISAPRES y no la ha tenido. Entonces tengo la impresión de que hay una especie de gallito entre las ISAPRES y, en este caso, el gobierno o el Ejecutivo. Y en ese sentido, digamos, queda la sensación, y con esto ya termino, queda la sensación de que este caso es uno de los últimos resabios de un neoliberalismo, digamos, descarnado que hemos sufrido, ¿no? A lo largo, digamos, de nuestra historia, y de qué manera finalmente
digamos, el mundo privado quien siempre tiene la sartén por el mango, y a partir del estallido social pareciera que eso ya no era tolerable. Entonces, tengo la impresión de que esto es no sé si el último, uno de los últimos casos que simboliza este neoliberalismo a ultranza y que ya es inaceptable tanto por la gente que estamos en la ISAPRE como también por la ciudadanía en general. Ujú. Ahora, a propósito de eso último que mencionaba Francis, porque efectivamente el tenor de la defensa de las propias ISAPRES y de quienes están detrás también de este sistema es que efectivamente, por ejemplo, terminar con la ISAPRE o no ayudar a la ISAPRE a que uno no paguen lo que dictaminó el fallo de la Corte Suprema o que reciban un aporte o una ayuda estatal para poder hacerlo, es que si no se hace, el sistema va a colapsar y 3 millones de personas van a tener que ir al sistema público y no se va a poder absorber, en fin, catástrofe. Pero detrás de eso está esta pugna, ¿no? O esta idea de y que se ha visto en otros debates y ha cruzado últimamente, a mi juicio, el debate público, de que el Estado es ineficiente para dar garantías de ciertos derechos. En este caso estamos hablando del derecho a la salud. En las palabras del expresidente Sebastián Piñera está un poco eso, de que en el fondo o somos nosotros o el Estado. Y ustedes saben que el Estado no funciona, así que mejor... Libertad para elegir. Libertad para elegir, que una libertad bien entre comillas, porque sabemos que no todo el mundo puede elegir ir a un ISAPRE o no, pero respecto de esta idea que hay detrás, ¿no? De que el Estado o es ineficiente o es corrupto y que por lo mismo todo lo que tenga que ver con administración estatal es malo versus todo lo que tenga que ver con administración privada es bueno. ¿Qué pasa ahí? No solo es corrupto e ineficiente, sino que lo es a tal grado que lo puede impugnar alguien que ha administrado pésimamente un sistema. O sea, porque eso es lo gracioso incluso en este caso. O sea, alguien que está diciendo, mire, si se hace justicia en Chile, yo voy a quebrar. O sea, casi que está diciendo, si no robo no vale mi negocio. Si no le cobro de más a las personas no vale. Y además la alternativa que se levanta ante esto, que sigue siendo alternativa al parecer del siglo pasado solamente, es peor que esto. ¡Wow! O sea, casi que nos está invitando a una especie de suicidio colectivo. O sea, si ellos administran de esta manera y además ellos se erigen en los jueces de que las otras instancias posibles de gestionar un sistema de salud son aún peores que ellos, yo no sé por dónde. Ahí es donde se me alza más incluso esta noción de Montserrat de una ventana de oportunidad. O sea, los sectores progresistas tienen una gran desventaja para poder hacer política en los términos actuales comunicacionales. No van a levantar mentiras, pero aquí tienen una gran verdad para poner por delante. Una consigna muy verdadera. Así como el rechazo en la primera opción constitucional se levantó en base a grandes mentiras muy claras, te van a quitar la casa. O sea, en este caso te van a quitar la salud. O sea, no le puedes dejar la salud a ese tipo de personajes. A todo lo que encarna este mismo discurso tremendista acerca de la incapacidad del Estado. Porque por último sí tenemos una experiencia en donde el Estado no podemos decir que sea la eficiencia encarnada, pero alguna alternativa podemos crear, incluso aceptar ese desafío que plantea Piñera, decir, bueno, veamos quién lo hace mejor, pero dame las mismas herramientas por lo menos, ¿eh? O sea, y no te dediques solamente a subvencionar la falta de criterio y de operatividad del sector privado. Eso tiene contenidos y alcances constitucionales incluso. Se podría poner en esa palestra, por lo tanto esa ventana de oportunidad es para hacer política y es para hacer política constituyente incluso. Sí, bueno, todos hablan en nombre de los afiliados y afiliadas de las ISAPRES, pero nadie les pregunta qué es lo que prefieren, si es que se les pague efectivamente los montos adeudados, incluso a costa de que el sistema colapse. Un sistema que además no es sostenible. Hace unos días hablaban desde las clínicas privadas que se les adeudan a ellos $500 millones. Y esto no tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema. Bueno, además este debate está teñido de un manto de dudas y también de conflictos de interés. Hay un ex superintendente de salud, no recuerdo su nombre, que se ha paseado por todos los medios, que coincidentemente ahora forma parte del directorio de una de las ISAPRES. Pero él habla en nombre de su cargo de ex superintendente de salud. Además de eso, han salido algunos artículos de prensa que no han sido desmentidos hasta ahora, que dan cuenta de financiamiento por parte de las ISAPRES
hacia parlamentarios y ex candidatos presidenciales. Hubo un artículo del medio electrónico Interferencia hace un par de días que hablaba de los senadores Chaguán y Macaya, que coincidentemente son los que propusieron este proyecto de ley alternativo. Sí, Manuel Inostroza, Manuel Inostroza, gracias Claudio por el dato. Entonces es un debate que está, como digo, teñido de estas dudas, ¿no? Respecto de los intereses que hay detrás, de quienes defienden a las ISAPRES y por qué razón esto se hace, y muy a contrapelo de lo que incluso plantea o quiere mayoritariamente la ciudadanía, que se refleja a través de las encuestas. Ahí, Francis, ¿cómo ves esto, considerando también la posición que debiera tener el Ejecutivo, volviendo al punto inicial, considerando que desde la oposición, o las oposiciones, si consideramos al Partido Demócrata, republicanos, en fin, están bien atrincherados en una, voy a decirlo así, puede ser caricatura o no, pero en una defensa de las ISAPRES? Sí, bueno, digamos, un poco complementando lo que dice Miguel con respecto a la ineficiencia del Estado, yo creo que se fue instalando la idea de que este Estado leviatán, digamos, este Estado monstruoso, tenía excesiva de burocracia, pero no era capaz, digamos, de generar por lo menos una fiscalización o una accountability en temas que tienen que ver con el impacto de lo privado en lo público. O sea, yo creo que ahí efectivamente, específicamente este gobierno ha mal leído, digamos, un poco la idea del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato. O sea, yo creo que ahí habría que pensar, digamos, en la posibilidad de cambiar la imagen, digamos, de una eficiencia en el Estado y cómo este Estado, los republicanos plantean un Estado más jibarizado. Si es que queremos un Estado más jibarizado, eficiente, o queremos un Estado como está, digamos, y que efectivamente sea eficiente, yo tengo la impresión de que hemos avanzado bastante en eficiencia del Estado, pero todavía nos falta más efectivamente accountability. Eso yo creo que es importante. Y respondiendo rápidamente lo interesante que plantea Montserrat, hay un libro súper interesante de Harry Negri que se llama Empire, Imperio, y plantea un poco esta idea de que el mundo está gobernado por transnacionales, y estas transnacionales no tienen rostro, entonces no hay a quien, digamos, reclamarle justamente esta injusticia social. Yo tengo la impresión que queda en la ciudadanía, a pesar de que no lo he visto en los medios, esta sensación con las ISAPRES, a quién yo le reclamo, quién es el rostro visible, más que este choque de intereses que usted plantea, Montserrat, y de qué manera en el fondo este fenómeno se envuelve en esta idea, bueno, pero finalmente la defensa de las ISAPRES tienen que ver con los intereses, digamos, privados que tienen seguramente gente que tiene, digamos, o que finalmente ha hecho un negocio durante muchos años en este país, y ese negocio ha sido rentable, porque yo no puedo entender cómo las ISAPRES pueden tener, digamos, ganancias y no poder pagar deuda. O sea, yo creo que ahí hay una dicotomía, digamos, que el ciudadano común se la pregunta. ¿Hacia dónde debiéramos plantear este tema de la oportunidad? Bueno, esta ley corta nos debiera llevar al modelo inglés, por ejemplo, que la idea es tener, digamos, servicio público y a lo mejor seguros médicos. Yo creo que la discusión de la ley corta debiera llevarnos, bien lo decía Miguel, a cuál es la estrategia, cuál es el diseño. Creo que ahí me parece significativo, y este diseño debiera contar justamente con una mayor fiscalización de los rostros que lleven la salud en términos privados, pero también, digamos, cómo se hacen los cobros y las atenciones hacia la ciudadanía, que finalmente me imagino que se va a quedar con un sistema mixto o público con seguros, por ejemplo. Sí, hay que recordar que los dueños de la ISAPRES actualmente no son solo capitales chilenos, sino que hay varios capitales extranjeros involucrados, norteamericanos, sin ir más lejos. Miguel, ¿algo que agregar a lo que mencionaba Francis? Sí, bueno, hay un problema también de estructura de propiedad, perdona Claudio, lo que se me cruza en este minuto con lo que tú acabas de decir, que ahí tenemos mala compañía de los economistas, para quienes no es muy atractivo, y los analistas de finanzas sobre todo, hacer estudios de este tipo, porque cuando se dice que las ISAPRES le deben, por ejemplo, a las clínicas, bueno, hay que ver y hasta qué punto los mismos dueños de las clínicas no son los dueños de las ISAPRES, en fin, entonces ahí se produce todo un movimiento de capitales rocambolesco que
requiere de una ciencia específica para poder penetrarlo y poder entender también qué intereses se esconden en estos discursos. Pero yo estoy de acuerdo que aquí es la alternativa la que está en juego, y la alternativa pasa por el Estado, sin duda. Eso es algo que, pese a las variaciones de la coyuntura, no ha dejado de estar allí presente, latente, que toda construcción alternativa al neoliberalismo, de verdad, para que no sea simplemente post, porque los post siempre se refieren a lo anterior aparece como fantasma, ¿cierto? Si eres postmoderno, bueno, vives pensando en la posmodernidad. Si eres postneoliberal, al final tu referencia es siempre el neoliberalismo. Yo creo que es un poco lo que nos pasa. Tenemos un horizonte postneoliberal, pero no tenemos un contenido para ese postneoliberalismo, y aquí hay una buena oportunidad de completar ese contenido, y los actores no hay que inventarlo, es el Estado, pero en una nueva circunstancia histórica, efectivamente en un siglo XXI, donde ya no es la misma historia de ese Estado, donde aquellos que además hemos creído en la colectividad, tenemos una oportunidad de aplicar nuevos enfoques para el desarrollo de esas instancias. Sí, bueno, vamos a seguir hablando, no sé si de pero sí o sí, de otros temas en el siguiente bloque. Por ahora tenemos que ir a una pausa, son las 9 de la mañana en punto. Ya regresamos a esta primera edición de Radio Análisis para seguir dialogando con Montserrat, con Francis y con Miguel. Así que vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster a disfrutar la temporada de conciertos de jazz del Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago. En esta ocasión estrenando la suite de Zero Gravity, Tres Sombras de Azul, del guitarrista chileno licenciado en Berklee College of Music, Joaquín Bustamante. Esta obra fusiona melodías del jazz y del blues con ritmos del huayno nortino. Además estarán presentes clásicos del Latin Jazz con todo el ritmo y la energía de sus más de 10 intérpretes en escena. Ya lo saben, este jueves 25 de mayo a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriosantiago.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 18 de mayo del año 2023. Estamos transmitiendo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Un aviso para todas las personas que nos siguen diariamente a través de nuestra plataforma de Facebook. Sabemos que hay ahí algunos auditores televidentes que son muy pero muy fieles, que están desde que comenzamos a transmitir a través de audiovisual, no solamente a través de radio, pero les tenemos una invitación a ellos porque vamos a migrar de plataforma. Actualmente estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Bueno, ahora, por una decisión que ha tomado nuestro equipo técnico, que ha estado haciendo un estudio exhaustivo en la materia, para tener una mejor estabilidad y, por cierto, también una mejor calidad de imagen, etcétera, vamos a privilegiar nuestra plataforma de YouTube, así que a partir de este lunes vamos a dejar de transmitir en forma audiovisual en Facebook y lo vamos a hacer solamente desde YouTube. Así que si usted nos sigue a través de Facebook, la invitación es a que se suscriba a nuestro canal Radio Universidad de Chile en YouTube, donde si usted, por ejemplo, activa la campana, le van a llegar todas las notificaciones respecto de a qué hora se transmiten los programas, etcétera. Y si, por ejemplo, se perdió alguno, llegó tarde, puede verlos nuevamente, quedan ahí alojados completamente los programas en vivo y también por separada cada una de las entrevistas. Así que una plataforma muy, muy amigable. Así que a partir de este lunes, si usted nos sigue a través de Facebook, la invitación es a que lo haga a través de YouTube o a través de la radio o a través de nuestra señal en línea en radio.uchile.cl o si quiere nos ven en el canal Uchile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl. En internet hay muchas plataformas, así que la invitación está hecha. Estamos conversando con Francis Espinosa, Miguel Urrutia y por supuesto Montserrat Rolano en este panel donde no sé con qué seguimos, Monse, ¿con qué seguimos? Podríamos estar hablando de las ISAPRES todo el programa, pero sí, para ir a otros temas que también son bien importantes, yo las quiero llevar a lo que pasó ayer en el Congreso respecto de la extensión de este estado de excepción. Ayer se cumplió un año del estado de excepción en la macrozona sur. No recuerdo cuánto se cumplió en el caso de la infraestructura crítica en el norte, que también se aprobó. Había una amenaza previa por parte de algunos parlamentarios de Chile Vamos, particularmente de la UDI, que señalaban que si es que el gobierno no accedía a la petición del estado de sitio, iban a votar en contra. Bueno, votaron en contra, pero de todas maneras se aprobó muy mayoritariamente. Más allá de esto, ¿no? de la votación de ayer, ¿cómo ven lo que está pasando ahí desde el punto de vista de la acción del gobierno? Llevamos un año en esta situación, ha habido algunos atentados en la zona durante esta semana, posteriores a la elección, y eso ha hecho también acentuar, digamos, la postura desde la oposición de que esto se debe trabajar con mano dura. El presidente convocó a una reunión el día martes en la noche con parlamentarios que en su mayoría son de Chile Vamos, de la Araucanía, de la zona, y los parlamentarios, ayer tuvimos aquí al diputado Radjev, señalaban que se manifestaron muy decepcionados de esta reunión, porque no se había puesto el foco en seguridad, que a su juicio es el que debiera haberse puesto, y se habló mucho del Plan Buen Vivir, de esta Comisión por la Paz. Bueno, ¿cómo ven esto? Porque hay una contradicción incluso en el propio oficialismo de que se debiera avanzar hacia formas alternativas de manejar la situación. Me estoy refiriendo a la situación de orden público en la zona y ya de pasar a otro estado que no sea el estado de excepción, pero hay quienes sostienen incluso dentro del oficialismo que esta medida se debiera mantener, incluso se debiera reforzar, digamos. Ahí, Miguel, ¿cómo ves esto que es un dilema que tiene el gobierno en el propio oficialismo, pero también con la presión constante que está ejerciendo ahora la oposición, y vemos que la situación tampoco cambia mucho? Sí, yo, dándomelas un poco de sociólogo, creo que este tema en particular, por el tratamiento mediático que se le da y que
normalmente implica que uno no entienda la mecánica parlamentaria que hay detrás. Por ejemplo, esto mismo, el estado de excepción, son varios estados de excepción. ¿Qué significa pasar de un estado de emergencia a un estado de sitio? Sí, pienso que la recepción que ocurre de esto es que instala una sensación de que la clase política, la famosa clase política, vive un poco a costa de esto y se comienza a perfilar una sensación, una pregunta, ¿de qué van a vivir si se solucionara este problema? ¿Qué van a disputar? Son expertos al final en algo que... porque la experticia se define por eso, que la mayoría no lo entiende. La mayoría entiende que es algo importante, que atañe a su vida, pero que no tiene los elementos para hacerlo, y está en manos de otras personas. Y aquí se configura un campo experto. ¿Qué habrá detrás de esto? Se pregunta la ciudadanía, pasar de un estado de emergencia a un estado de sitio. Lo sabrán ellos, pero también viene la sospecha, bueno, parece que viven en torno a este tipo de experticias, y resulta que ninguna de ellas, ninguna de estas medidas que se puedan tomar en base a esos criterios expertos, suscitan un avance. Uno se les reconoce. El gobierno hace esfuerzos denodados por plantear que hay avances. Yo tengo la sensación de que objetivamente, si me alzo por sobre otro tipo de consideraciones, hay avances, pacificadores incluso, entendiendo que hay conflictos de fondo que no se van a resolver en ningún plazo corto. Pero obviamente que para que este negocio en torno a la experticia y la seguridad siga funcionando no se puede reconocer, o sea, también eso es lo que está en juego, no se pueden reconocer avances. Y el gobierno también tendrá que contar con aquello, no se lo van, por más que logre pacificar la situación, por más que logre avanzar, que genere condiciones para que no sea el estado de represión lo que domine la escena, porque en eso en el fondo teóricamente todos vamos a estar de acuerdo, de que hay que avanzar hacia una situación en la que la solución sea de otro orden, de orden político, efectivamente, de acuerdos. Pero ¿quién le va a conceder esa victoria a otro sector político que no esté ganando? ¿Cuándo será ese momento en el que se cruce el umbral en la Araucanía, en que pasemos de las soluciones represivas a las soluciones de desarrollo social, a las soluciones de armonización? La política, al parecer, no está abierta. No hay condiciones para que la política autorice ese umbral, ese paso de una condición a otra. Porque, insisto, o sea, aquí parece que se están jugando todos los votos y el futuro posible de los distintos sectores políticos. Entonces estamos en un impasse tremendo y la ciudadanía, yo veo que lo va comprendiendo. Y lamentablemente por lo mismo se aleja más. Otro espacio en el cual el gobierno podría también tener una iniciativa más profunda y más audaz, pero no en el sentido viejo de la palabra audacia, sino que realmente de conexión con un sentimiento ciudadano, no para romper justamente con un sentido común, sino para instalarse en un sentido común que está hoy día subordinado. Bueno, hay que recordar los intentos que hubo con Alfredo Moreno cuando fue ministro de Desarrollo Social, también con el ex intendente Francisco Buenchumilla, que hubo ahí un retroceso de la violencia y un avance del diálogo, que pareciera ser como no sé si la varita mágica, yo creo que en este caso no existe, pero sí la vía de un entendimiento y de una situación más pacífica en la zona. Sí, Francis. ¿Estás muteada, Francis? Te muteaste en la pausa. Siempre pasa eso, sí. Bueno, un poco también desde la visión más multivectorial de la política, bueno, el diputado Lontón, le plantea, digamos, en esta relación a la ministra, ¿no? Bueno, pero el gobierno va a hablar de terrorismo en la Araucanía o no va a hablar de terrorismo. Ahí podríamos nosotros irnos al índice, digamos, de terrorismo a nivel internacional, y si muestra, digamos, algunos retrocesos, digamos, Chile muestra retrocesos. Lo estuvimos analizando ayer con algunos estudiantes, en términos, digamos, de que pudiese ser que hay antecedentes que pudiesen plantear estos actos terroristas, no sé si hablar directamente de terrorismo. Entonces, ahí hay una discusión ideológica que el gobierno, digamos, no quiere asumir y seguramente no va a asumir, y me parece que hay antecedentes, digamos, no suficientes para asumirlo, eso, digamos, a nivel internacional, pero vamos avanzando, digamos, Chile va acercándose a esta visión, digamos, de hablar de terrorismo, ¿no? Particularmente yo tampoco creo que haya terrorismo.
Eso es lo primero. Lo segundo, el comité de expertos también plantea esta diversidad de los estados de excepción que hablaba Miguel, y me parece que también hay un avance en términos de la próxima normativa nacional, que es la Carta Magna, ¿no? Ahora, en términos de acción del gobierno, pudiésemos decir que a partir del gobierno de Sebastián Piñera, efectivamente hubo una apertura en no solamente generar una estrategia a mano dura o combinar, digamos, halcones con palomas, ¿no? Y se va generando este plan Buen Vivir que se ha ido a lo mejor intensificando digamos, en este gobierno. Inclusive con actoría internacional también se invitó a una organización internacional para que ayudara en los procesos de negociación. Ahora, este tema, digamos, suena redundante, pero es un tema extremadamente complejo, que tiene que ver, a pesar de que yo en este caso estoy en el norte y las comunidades indígenas del norte, digamos, no necesariamente plantean una problemática de estas características, es digamos, un tema que tiene que ver con historia, con identidad y con la intervención también de los privados o de la, digamos, de la cesión de territorios o no. Y yo creo que es el punto fundamental de entrampe, en este caso, en las conversaciones. Ahora, ¿qué se debiese hacer? Bueno, siempre de repente nos piden a los analistas que demos soluciones, no sé si estaremos en condiciones. Creo que es importante irse articulando, o sea, ir articulando actores para ir avanzando ya lo decía Miguel, en un diseño, en una estrategia que pudiese permitirnos ir sacando estos estados de excepción que cada día son la norma y no la excepción, son lo extraño, y de qué manera pudiésemos ir generando mejores negociaciones digamos, en la tónica de que finalmente el mundo mapuche quiere. Y para eso entiendo yo que hubo una delegación que viaja también a Australia, si mal no recuerdo, escuché una noticia hace un par de semanas, entonces a reunirse con maoríes. Entonces tengo la impresión de que hay voluntad política en el país y de los actores políticos por resolver, digamos, una problemática tan compleja, pero todavía no hemos encontrado la llave para avanzar en algo que permita ir mezclando halcones con palomas. Uh-huh. Ahora, el gobierno, la actual administración, previo a su arribo al Palacio de la Moneda, tenía una estrategia, o por lo menos tenía una idea, ¿no?, respecto de cómo afrontar este conflicto en su programa de gobierno, en lo que habían dicho que quienes iban a ser posteriormente autoridades en el debate público, de fortalecer el diálogo, de tratar de acercarse con aquellas comunidades que estuvieran a favor de la resolución de todo este tipo de conflictos, pero pasó este hecho que fue muy emblemático, ¿no?, respecto de la instalación del Ejecutivo, que fue esta fallida visita de la exministra del Interior, Isquia Siches, donde literalmente fue recibida a balazos cuando trató de llegar a la comunidad de Temucuicui, y que cambia, ¿no? Cambia un poco la forma en la cual el Ejecutivo ve este tema, y entra como una suerte como de confusión, de no saber hacia dónde apuntar, y termina cayendo en esta idea de profundizar lo que ya estaba, ¿no?, que era los estados de excepción, que como decía Francis, ya parecen más estados permanentes que de excepción, y con esto se abre la puerta a que esta situación se profundice, porque ahora ya no se está hablando de estado de excepción, sino que derechamente de estado de sitio, en una, a mi juicio, también intención por parte de la oposición de seguir profundizando esta suerte de contradicción al interior del gobierno y forzarlo a que tenga que tomar decisiones para ellos incómodas, y de las cuales sabemos que tienen una postura que es contraria a lo que, por ejemplo, sostiene en este caso la oposición, de que se necesita mayor presencia incluso de la que hay por parte de fuerzas militares en la zona. ¿Qué pasa ahí? Porque efectivamente como que el Ejecutivo perdió un poco el rumbo, a propósito de lo que mencionabas, Miguel, de estas ventanas de oportunidades, ¿no?, que aquí también habría una para el gobierno de avanzar en una idea, pero al parecer ellos ya no creen tanto en esa idea y están un poco en la confusión. ¿Cómo ves eso? Bueno, en primer lugar ofrezco una disculpa por hablar de pacificación cuando está en juego el tema mapuche. En mi mente las cosas están invertidas. Los que tenemos que pacificar son aquellos que nos creemos agentes de la sociedad chilena. La pacificación debe volverse acá. Pero la palabra ya es aciaga para
para este tema. Y respecto de esta ventana de oportunidades, sí, esta la veo más difícil que a propósito del tema de las ISAPRES que hablábamos anteriormente, porque hay un componente aquí de inteligencia inevitable. O sea, es decir, las condiciones para sabotear cualquier iniciativa del gobierno, como aquella que tú recordaste recién, emblemática, ¿cierto?, en la entrada de este gobierno, son muy vastas. Es muy ancha la franja por la cual se pueden colar iniciativas que boicoteen los procesos de desarrollo, del diálogo con estas instancias. Claramente en el mundo mapuche hay sembradas ciertas discursividades, además, que son absolutamente refractarias, por ejemplo, a avanzar en una solución que no sea una especie de no solución, y que ya incluso cuentan con un determinado campo de operaciones. Por lo tanto, en este caso, aprovechar esta oportunidad creo que depende de otros factores también. Yo no sé si tengo cierta obsesión con ese tema de la inteligencia, pero no es porque crea que ahí están todas las soluciones, es porque en un mundo real hoy día se manejan demasiados aspectos de nuestra vida política sensible en esa dimensión, y por lo menos hay que ponerle un enfoque ciudadano incluso al tema. Porque hasta aquí es justamente lo contrario. O sea, inteligencia es todo aquello que se desarrolla en la política a espaldas de la ciudadanía. No tendría por qué ser así. Ahora que efectivamente el manejo de información, de datos, sobre todo por esta capacidad de boicotear la política de buena voluntad que pudiera existir, requiere también hacerse cargo de esa parte. Y ahí yo reconozco que este gobierno debe tener muy malas condiciones para poder abrirse campo en ese terreno. Más bien es promover un cambio de paradigma, que tampoco sería malo llevar adelante una discusión de ese tipo, o sea, abrirlo. Si los ciudadanos comunes y corrientes nos damos cuenta que se depende mucho de ese factor para avanzar en este tipo de soluciones, además que nos lleva a las otras dimensiones de la seguridad, del crimen organizado, por ejemplo. Queremos tener una no solo ventana para el gobierno, sino ventana para el pueblo de Chile, poder observar cómo se llevan adelante estas políticas y qué tan viables son. Y para eso necesitamos información abierta y conocer estos procesos, entendiendo que esa información es clave también para el éxito de una política dialogante y que tenga efectos en la sensación de seguridad y en la seguridad concreta de nuestras poblaciones. Sí, ahora, Francis, Miguel, esta ha sido una semana, yo creo que esta es una descripción, una semana buena para el gobierno. Se aprobaron proyectos importantes. Ayer pasó el salario mínimo, ¿no?, que también había algunas dudas respecto de eso, el royalty. Se presentó un proyecto muy, muy importante, no recuerdo cuál es el nombre, algo así como de inteligencia financiera. Hay iniciativas muy importantes que está presentando el gobierno. Se han exhibido avances. La interpelación a la ministra Toá del día martes estuvo bien evaluada. Fue muy, muy bien evaluada, y por el contrario el diputado o el sector, ¿no?, que la interpeló salió medio trasquilado. Bueno, ha sido una semana positiva para el gobierno en muchos ámbitos, más allá del tema comunicacional, que no lo voy a abrir ahora porque es muy complejo y podríamos estar hablando extensamente. Pero la pregunta, Francis, es si es que en este escenario postelectoral, con la arremetida de republicanos, es posible que el gobierno pueda gobernar, entendiendo esto como imponer su agenda, ¿no?, poner la música, no solamente administrar el Estado, que es lo que algunos analistas plantean que debiera hacer este gobierno. ¿Tú ves que hay posibilidad para que el gobierno pueda hacer eso, presentar iniciativas? Estábamos hablando antes del tema de salud, está pendiente pensiones, la reforma tributaria, una serie de otras cosas, el tema que va a pasar con la Araucanía, por ejemplo. ¿Tú ves que pueda el gobierno, el presidente Boric, efectivamente imponer sus términos en estos 2 años y medio, menos de 3 años que quedan? Sí, su pregunta es bien interesante y bien compleja en realidad, porque en política, como dice Margaret Macmillan, todo es hechos, o sea, todo es contingencia. Entonces, sin duda, esta debe haber sido una de las mejores semanas, por no decir tal vez la mejor semana que ha tenido el gobierno con respecto, digamos, a las iniciativas que ha presentado y al apoyo, a la articulación en este caso con
el Parlamento. O sea, sin duda, digamos, los abrazos y las celebraciones, la canción nacional, etcétera, simbolizan, porque también todo en política semiótica, todo es simbolismo, ¿no? Simbolizan justamente eso. Ahora, si eso, digamos, va a generar efectos a largo plazo, pensando justamente en la irrupción a nivel internacional y también a nivel nacional de modelos de gobernanza más autocráticos, yo ahí tengo mis dudas. Con respecto, por ejemplo, al tema anterior, me da la impresión de que originalmente había una visión súper idealista del gobierno, que era extremadamente, deliciosamente idealista, pero la política es más realidad que digamos, que ideales. Entonces, el caso de Ischia Siche golpeó rápidamente al gobierno en la realidad. Entonces, digamos, ¿de qué manera el gobierno ha ido aprendiendo de esta realpolitik? Tengo la impresión de que todavía no ha aprendido tanto, pero también tengo la impresión de que al traer gente del mundo de la socialdemocracia, ha ganado en experiencia, ha ganado en construcción discursiva política, pero también ha ganado en la capacidad de articularse o de generar consensos para iniciativas que, en este caso, combinen la valoración de ellos como modelo, digamos, de sociedad, me refiero al Ejecutivo, y seguramente también de algunas bancadas políticas. Creo que eso es algo que uno debiera ir, tampoco lo he visto en los medios, debiera ir analizando, y si ese, digamos, ese efecto, esta capacidad de articulación, siendo, digamos, minoría en el Parlamento, y que los guarismos tampoco acompañaron en el proceso constituyente anterior y, digamos, ahora en el proceso actual constituyente, si estos guarismos finalmente van a empujar al gobierno a irse saliendo, digamos, hacia cada vez más al centro, pero yo volvería a valorar, para darle la palabra rápidamente a Miguel, volvería a valorar, digamos, la capacidad de articulación que ha ido adquiriendo el gobierno para ir sacando adelante algunas iniciativas importantes para el país. Miguel, ¿cómo lo ves? Porque efectivamente una de las críticas que hubo para esta administración, sobre todo en 2022, fue que esperó mucho el desenlace del proceso constituyente anterior, que en el fondo se estaba gobernando como en pausa, a la espera de ver qué pasaba con el plebiscito del 4 de septiembre, y que se perdió un tiempo importante ahí. Y después del plebiscito hubo una suerte de shock también que provocó una cierta confusión, y como que a partir del resultado del domingo, ahora, entre comillas, están más con las pilas puestas. ¿Cómo ves tú eso también? Sí, constatar en primer lugar este balance que todos ustedes promueven, más informadamente que en mi caso, porque a veces hay problemas para seguir toda la coyuntura. No tenía claro, por ejemplo, este proyecto de inteligencia financiera. Me parece bien relevante. Que sanciona los delitos de cuello y corbata, que es algo bien importante. Es aquel, sí, por supuesto. Esas cuestiones tienen bastante efecto. Yo creo que el estanque de combustible del gobierno tiene que estar un poco mejor que en otros momentos, y eso también configura un escenario particular a propósito de esto que a mí por lo menos se me instaló como tema del dónde están las ventanas de oportunidad, las posibilidades de giro, que es una pregunta que un gobierno tiene que estar haciéndose, me imagino, todo el tiempo. En particular ahora, respecto de cómo abrirse a nuevas posibilidades políticas, me parece a mí que aprovechar a mí el proyecto de royalty también me parece bien interesante, por ejemplo, porque de un modo u otro se vuelve a instalar en la esfera de la política la cuestión del bien común. Tiene una configuración, yo tampoco lo he estudiado en profundidad, sobre todo en sus aspectos financieros, pero en su forma de redistribuir, da un mensaje bastante contundente respecto a que este tipo de iniciativas pueden también ser enfocadas con una noción de justicia territorial, geográfica, regionalizante, en fin. Más allá incluso de lo concreto, de cuánto crece la torta para poder ser repartida, pero a lo menos se habla de cómo se reparte la torta, y que eso lo pueda nombrar una esfera de la sociedad que es una esfera muy desacreditada, que es la de la política,
es interesante. También pone ahí todavía ciertas expectativas para la ciudadanía, en el sentido de decir, miren, hay agentes de ese nivel que todavía tienen algo que decirnos en términos de colectivizar la noción de bienestar, de poder distribuirla, de poder avanzar en nociones de justicia que no son únicamente el esfuerzo personal, porque eso ya está totalmente acreditado. El esfuerzo personal en Chile tiene valor. O sea, el pueblo no habría sobrevivido hasta la actualidad si no fuese por esfuerzos de ese rango, que están tan valorados supuestamente por un sector de la política. Eso está claro para el pueblo chileno. Esforzarse a tener que hacerlo siempre. Ahora, la retribución lo va a acompañar la política, lo va a acompañar el Estado en obtener retribución a ese esfuerzo. Yo creo que esta semana han ocurrido ciertas cuestiones que efectivamente pueden devolver ese aliento, esa esperanza de que el avance en el bienestar, en el fruto de ese esfuerzo con el que cuenta el pueblo chileno, pueda también ser acompañado por un proyecto político. Sí, bueno, hay que decir a propósito de lo que mencionabas, Miguel, del proyecto de royalty y esta idea de redistribución, ¿no? que se incorpora en pos del bien común, etcétera, es una idea tan poco objetable que hasta parlamentarios que uno podría decir tan bien lejos de compartir la idea oficialista como Iván Moreira lo valoraron, y de hecho lo destacó el senador Moreira durante su voto a favor a este proyecto de ley de royalty, que uno de los argumentos principales era precisamente apoyar esta idea de que los recursos se redistribuyeran a regiones como por ejemplo la que él representa, que actualmente no están contempladas dentro de la distribución de estos recursos. Así que sí, es un poco de que cuando se hacen ideas o proyectos de ley que son muy claramente beneficiosos para la ciudadanía, es muy difícil objetarlo y oponerse a ello. Así es, hoy día en la mañana, de hecho, el ministro Grau, yo lo escuchaba en otra radio, daba cifras, por ejemplo, la región del Biobío, por cada comuna cuánta plata iba a entrar, decía, por dar un ejemplo, la comuna de Coronel van a ser 500 millones de pesos, Lota, qué sé yo, y creo que eso le hace mucho sentido a la gente. Estos son beneficios que no son directos, ¿no? Pero sí que, como dices tú, Claudio, son beneficios para la mayoría del país, y eso es muy importante, sobre todo en este contexto de crisis, de desconfianza que hay, donde pareciera que las decisiones que se toman no benefician a las mayorías. Bueno, es un gran tema que lo vamos a estar siguiendo de todas maneras. Sí, lamentablemente hoy no, porque se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 31 minutos, 32 minutos ya. Queremos agradecerte a ti, Francis, allá desde Antofagasta, y por supuesto a Miguel, que vino acá a estudio, que hayan estado hoy día con nosotros, y los esperamos en una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias. Yo le pido un pequeño regalo para saludar por a favor, mi padre, Miguel, en su 88º cumpleaños. Lo saludamos. Entonces, ¿cómo se llama su Miguel Osvaldo Urrutia. Miguel primero. Exacto. Miguel primero, entonces un saludo también para en su cumpleaños, y por supuesto el abrazo aquí de toda la comunidad de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien, Miguel. Gracias. Chao, Francis. Chao. Y Montserrat, nos reencontramos mañana aquí también. Así es, en este mañana espacio. Y el lunes. Así es que un abrazo, que estés bien. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Muchas gracias. Este sábado 20 de mayo a las 19:30 horas en